Siendo nuestro Dios, hermanos, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, siendo un Dios omnipresente, pero específicamente siendo un Dios omnipotente, implica que Él tiene la capacidad, tiene el poder de hacer lo que Él quiera, de crear, tanto de destruir y de hacer todo lo que Él quiera. Pero existe una virtud, albedrío, la libertad de poder elegir, de decidir, lo cual nuestro Dios nos dio a cada uno de nosotros como seres humanos y como creación suya, por supuesto. Y Dios es un Dios, hermanos, que respeta ese derecho que a todos nosotros nos dio. Y sin embargo, debido a eso, Él ha sentido el dolor precisamente de la omnipotencia, el llanto de la omnipotencia. No sé si usted en algún momento ha pasado por lo mismo, que se sienta impotente ante alguna cosa, ante alguna situación, el no poder hacer algo que cambie el rumbo, que cambie las cosas, el no poder hacer algo para remediar, para revertir, para cambiar una situación a favor de algo bueno, como cuando a veces nosotros les damos consejos a nuestros hijos y ya cuando están adultos, grandes, ten cuidado con esto, no lo hagas, y no hacen caso omiso, no escuchan. Y uno se siente impotente al no lograr un cambio de mente, de parecer, y duele, ¿verdad? Es ese mismo sentir, ese mismo sentimiento, esa misma emoción, hermanos, sintió nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 23, dice la Escritura precisamente, versículo 37, Mateo 23, versículo 37 en adelante, en las palabras y el sentir de nuestro Señor Jesucristo decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras, hermanos, están dentro de un llanto oculto. Y a veces, hermanos, el dolor del alma suele más padecer que el dolor físico. El dolor físico por un momento aparece y después desaparece a través de la cura, pero un dolor del alma, un dolor interno, hermanos, es el que también hace que nuestra alma llore sin derramar una lágrima.
Y es por eso que estas palabras se consideran, hermanos, como el llanto de Cristo por su amada Jerusalén. Y yo lo consideré precisamente como el llanto de la impotencia. Todo el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todo el esfuerzo que hacía el Señor para convencer a su pueblo de quién era Él, era el verdadero Mesías, el enviado, el ungido, el elegido por Dios, para liberarlos de la esclavitud del pecado, para darles una mejor vida, unas mejores promesas, mejores bendiciones espirituales y eternas. A cambio de ello recibió el rechazo a su bondad, el rechazo, hermanos, a su palabra misma, el rechazo, hermanos, a su gloria y poder. Y es por eso que el Señor, llorando, decía estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y más atrás hablaba precisamente recordando sobre lo que hicieron con un profeta llamado Zacarías, que después de que este hombre los encarara al pueblo, hermanos, con su pecado, por una orden del rey, lo mandaron a matar. Y no solamente él, a muchos de los profetas. Juan el Bautista, el último. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dice. Y que era lo que estaban a punto de hacer, ya no con un simple profeta, ya no con un simple siervo, ahora con el Hijo de Dios. Y es por eso que el Señor, hermanos, lloraba al expresar estas palabras hacia su amado pueblo. Su corazón, hermanos, estaba lleno de un profundo dolor. Un dolor que no tenía remedio. Un dolor que no tenía cura. Un dolor que estaba causando una tremenda llaga en lo más íntimo de su corazón y de su alma. No solamente, hermanos, por haber sido menospreciado, por haber sido rechazado, no solamente por lo que él podía ver, anticipándose a los hechos y saber lo que el pueblo estaba a punto de hacer con él, sino algo mucho más peor, lo que el Señor podía prever más adelante. Y dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Será dejada sola, deshabitada, destruida por completo. Como lo que estamos viendo en las noticias, hermanos, en donde a la gente de Hamás, le dieron un día para que abandonaran ese lugar. Y toda la gente, hermanos, con sus pocos recursos o muchos recursos, están saliendo de ese lugar, porque después iba a ser bombardeado por Israel. Y todo lo que están dejando atrás, la ciudad está dejando todo ese lugar vacío, solo, desértico, sin un alma. Así quedó una vez Jerusalén. Y démonos cuenta la razón, hermanos. Su destrucción era totalmente inminente. Ellos pudieron haber cambiado eso, pero no lo hicieron. Y es por eso que Él nos ilustra a través de estas palabras: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Cuántas veces quise protegerte, cuántas veces quise mostrarte mi amor, cuántas veces quise tenerte siempre a mi lado y no quisiste.
y no quisiste. Mira ahora lo que va a pasar contigo. Y así fue, hermanos. En el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, vino el Imperio Romano y destruyó todo ese lugar. No quedó nada. Así como antiguamente había sido el templo destruido también por el Imperio Babilónico, en donde también la sangre corrió como ríos, en vez de agua, de sangre misma, así volvería a pasar. Cuando la historia se ignora, tiende a repetirse. Y se volvió a repetir. Y todo, hermanos, porque simple y sencillamente no quisieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el enviado. Y lamentablemente, hermanos, hasta al día de hoy, mucha gente sigue menospreciando al Hijo de Dios, sigue rechazando su bondad, sigue rechazando su señorío, sigue rechazando su gloria. Y lo que les espera al final de su vida es la destrucción total, la condenación eterna. El pueblo de Israel, y lo dejo bien en claro, ya no es el pueblo de Dios. Aunque algunos tengan esa filosofía, esa teoría, que dicen que el Señor va a venir otra vez y va a establecer su capital, su reino en Jerusalén, y desde ahí va a gobernar a todo el mundo. El pueblo judío que existe ahora, hermanos, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creen. ¿Se acuerdan que hablamos hace un momento en Éxodo capítulo 15, versículo 4? Si prestares tu oído a mi voz y guardares mi pacto, tú serás, ¿qué? Mi especial tesoro. No lo hizo. No lo hizo. Ni en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de los reyes, hermanos, ni en el tiempo de los jueces, ni aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Dios siempre lo castigaba a su pueblo. El miércoles nos hablaba nuestro hermano Cristóbal, muy cierto, ¿verdad? Allá ¿cómo se le dice? La capacidad o el número de cristianos, entre comillas, son muy pocos. ¿Okay? Y lo pongo entre comillas porque no todo el que dice cristiano es cristiano, excepto el muy pequeña cantidad de la iglesia de Cristo hay. Pero todos los demás no. Por eso cuando el Señor dice en su palabra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, cuando nos dice que he aquí que todo ojo le verá, y dice, y los que le traspasaron y los que le rechazaron y todas las demás naciones, dice, harán gran lamentación cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que esto a nosotros nos enseña de que aún el Señor, hermanos, Él nunca deseó ese destino para su pueblo. Él nunca desea la muerte de nadie, hermanos. Dios a través de sus profetas nos ha dicho, a través de Ezequiel nos ha dicho, dile, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. ¿Por qué quieres morir antes de tiempo, oh casa de Israel? Y mire lo que pasó después. Mire lo que pasó después. Ellos no pudieron evitarlo porque ya no se podía hacer nada para eso. ¿Qué fue lo que dijeron ellos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo juzgado?
ante Pilatos, que cuando él le dijo, no hallo ningún mal en este hombre, en Mateo capítulo 27, no hallo ningún delito a este hombre, ¿qué mal hizo? Se dice rey de los judíos, y si tú no haces nada al respecto, tú vas a tener problemas con el César, porque para nosotros solamente hay un rey, el César, decía el pueblo judío. Según en su costumbre de la Pascua, se puede liberar a un reo. Aquí está Barrabás y aquí está Cristo. ¿A quién quieren que libere? Danos a Barrabás, un homicida, un ladrón, un malhechor, un conspirador, hermanos, un revolucionario, un asesino. Lo eligieron, sin darse cuenta estaban eligiendo a Satanás mismo. ¿Y qué con este? Crucifícale, crucifícale. Y los que estaban a mero atrás, crucifícalo, dale muerte, mátalo. Y Pilato dice, yo me lavo las manos porque yo considero que este hombre es inocente. ¿Y qué dijeron ellos? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 2 generaciones. Se consideraban como, cada generación se consideraba como 40 años. Pues en 2 generaciones, en el año 70, cayó la ira de Dios, el castigo de Dios sobre ellos y sobre sus hijos. Tengamos mucho cuidado con las palabras que pronunciamos. Y es por eso, hermanos, algo que se podía evitar, hermanos, no quisieron hacerlo. Y es por eso que hoy en día, aún desde el pueblo de Israel, no creen que Jesucristo es el Mesías. Él fue simplemente un hombre, fue un simple profeta de Dios. Sí, es reconocido como un hombre que hizo muchos milagros, pero hasta ahí. Pero él no es el Mesías, dice. No es el Mesías, no es el enviado. Y qué triste y qué lamentable. Y hasta hoy en día muchas personas, hermanos, no solamente ese pueblo, mucha gente, muchas naciones siguen rechazando a nuestro Dios, siguen rechazando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo, hermanos, fue castigado de esa manera? ¿Por qué el pueblo provocó el llanto de nuestro Señor Jesucristo por ellos? Simple y sencillamente porque el pueblo rechazó su bondad. Para empezar, mire, vaya conmigo rápidamente en Mateo capítulo 13, versículo, hermanos, del 53 al 58. Mateo capítulo 13, versículo 53 al 58. Y dice la palabra del Señor así: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí y venido a su tierra las enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera, dice, que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Un lenguaje, hermanos, irónico, burlón. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Si es simplemente un hijo de un carpintero. Él no se puede comparar con nosotros que somos los doctores de la ley. ¿Quién instruyó a este para traernos tal enseñanza? ¿Quién le enseñó? Es un hombre rudimentario. Es un hombre tan común y tan simple. Mira que conocemos su familia, conocemos su origen y las palabras que da el Señor, hermanos, dice. Y todavía dice que se escandalizaban de él, es decir, de una forma negativa. Se asombraban, pero en una forma negativa. No puede ser, hombre. Este es un don nadie. Este hombre, ¿qué va a saber? Pero él les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él hablando precisamente, hermanos, del menosprecio que
que su propia gente estaba sintiendo con él. Rechazo y menosprecio, hermanos, que ya se había anunciado más de 70 años atrás. ¿Se acuerdan lo que decía el profeta Isaías? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos nuestro rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque miraban en Cristo, hermanos, una persona tan rústica, tan pobre, tan insignificante. Así lo miraba el pueblo judío. Pero toda gente que se daba a la tarea de conocerlo de bien a bien, como aquel Nicodemo, le dijo: maestro, rabí, sabemos que viene de Dios. Porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por este hombre supo distinguir a nuestro Señor Jesucristo. No se dejó llevar por los prejuicios raciales ni sociales, sino por lo que él realmente venía haciendo. Lo vio como un hombre de alto interés para él y para su salvación. Y es por eso que fue a él. Ciertamente fue de noche, pero no dejó de ir al encuentro del Señor. Pero estas personas, todos estos judíos, hermanos, lo menospreciaban. Al menospreciar, hermanos, sus palabras, menospreciaban la bondad, el amor que él traía para su pueblo. Y desafortunadamente, hermanos, así lo hicieron. No porque Dios así lo haya decidido, no porque Dios así lo haya determinado, hermanos. Esto no significa que el profeta Isaías, cuando profetizó esto, es porque así tenía que ser. No, sino porque Dios, anticipándose a la historia y a los hechos, Dios había visto cómo era que el pueblo judío iba a responder ante su amado Hijo. Él tiene esa capacidad, él tiene ese poder de anticiparte hasta tu propio y más escondido pensamiento y sentimiento. Para él no hay nada oculto. Y Dios sabía. Dios sabía, hermanos, cómo el pueblo iba a responder y cómo iban a terminar. Por eso, hermanos, los judíos, debido a su prejuicio sobre nuestro Señor Jesucristo, se perdieron de conocer el gran poder del Señor y las consecuencias que conlleva eso, que viene la fe. Eso mucha gente, hermanos, al decirle no a la palabra de Dios, al tener rechazo, al no querer escuchar, al no querer aprender, al no querer conocer el consejo de Dios, hermanos, están crucificando al Hijo de Dios. Están negando al Señor y están negándose esa gran bendición de conocer cuán grande es el amor de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo tuvimos la oportunidad de poder abrir nuestra mente, de poder hacer una comprensión en las Escrituras y poder ver cuán amor Dios ha tenido para con usted y para con nosotros. Amén. Y entender, hermanos, todos los misterios ocultos en la palabra de nuestro Dios, para que de esa manera, hermanos, nosotros podamos evitar esa condenación eterna, más que todo encaminarnos hacia la salvación. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gracias a Dios que los puso en ese camino, hermanos. Pero dice después en Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8, hermanos: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en las injusticias. Ira y enojo. Este pueblo no aprendió nada de la historia, hermanos. Tenían los registros. Cuando se habla de crónicas, hermanos, se habla de todos los relatos relacionados a la vida de los reyes y del pueblo. Tenían los libros en cuanto a lo que eran los libros de Josué y de jueces, que cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, Dios les mandaba un castigo, Dios los entregaba a su enemigo. Y ni aún así aprendieron nada. Y usted y yo, hermanos, estamos aprendiendo algo.
¿Estamos aprendiendo algo en realidad? ¿Mm? Que la misma historia, hermano, nos enseñe qué es más conveniente para nosotros. Que nunca se nos ocurra, hermanos, menospreciar el amor de nuestro Dios, porque entonces tendremos ese mismo destino. Mire, el pueblo, rápidamente, hermanos, ¿cómo consideraban ellos el templo de nuestro Dios, hermanos? Lo consideraban ellos como piedras preciosas. Les decían, mira, Señor, qué piedras tan hermosas y tan preciosas. Y el Señor le decía, pues ves todo esto, sí, pues no va a quedar nada. No va a quedar nada. ¿Sabe por qué crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Porque si lo aceptamos como el rey de los judíos, vendrán los romanos y lo destruirán y van a destruir esta casa. Su peor terror, su peor miedo llegó en el año 70. Y lo que ellos tenían fue así. Y el templo y la ciudad fueron destruidos totalmente. ¿Por qué cree que usted ve ese muro en Jerusalén, en donde muchas personas van, hermanos, ahí? Algunos por curiosidad, les llama la atención, etcétera, etcétera. Y ahora hasta ponen papelitos ahí guardados, peticiones de Dios, porque ya casi es que el hombre tiende a idolatrar, hermanos. La creación tiende a idolatrar, adorar las cosas materiales y no al Creador mismo. Y ahí están ellos, lamentablemente. No es una burla, hermanos, pero es algo de lástima el que estén y lamentándose, hermanos, por la destrucción de la ciudad y del muro y de todo, de toda su desgracia y toda su desdicha. ¿Por qué? Por su rechazo al amor de nuestro Dios. Y solamente les quedó eso. Algo que de alguna manera les consuele. No caigamos en esa desgracia, hermanos. Aprendamos a valorar siempre el amor de nuestro Dios. Acuérdese de lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que todo ojo le verá y los que le traspasaron. De hecho, hermanos, aún también, no solamente el pueblo judío fue juzgado por Dios en el año 70. Más adelante, Roma fue juzgada por Dios y Roma también fue destruida. Así como todas las naciones, hermanos, que de alguna manera participaron en el castigo de Israel en los tiempos de los reyes, hermanos, de Asiria, Babilonia, Grecia, los medos persas, todas esas naciones también fueron juzgadas por nuestro Dios y castigados. ¿Y usted cree que Roma iba a ser la excepción? No. ¿Y usted cree que usted y yo vamos a ser la excepción? No. ¿Okay? No solamente eso. Se rechazaron, hermanos, tanto la bondad, rechazaron también el señorío. ¿Okay? Nunca quisieron reconocerle al Señor que era el Hijo de Dios. Cuando Él se decía, yo y mi Padre, yo y mi Padre. Mire, vaya así rápidamente ahí en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 45. Juan 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos judíos, ciertamente, gracias a Dios. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho en relación al gran milagro de haber resucitado a Lázaro. Aunque dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas, ¿qué? Señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Se cuenta lo que dijo? Había profetizado. Y tal vez sin darse cuenta este hombre dijo algo en relación
a que por un solo hombre muriera toda una nación. Y como bien lo dicen algunos hermanos, no solamente murió por una nación, murió por todo el mundo. Y que gracias a él, hermanos, ahora todo el mundo tiene la oportunidad de alcanzar la salvación de su alma. Pero ¿qué decidieron estas personas hacer? Es mejor que muera un hombre y que no muera toda la nación. Empezó la conspiración contra el Señor. Hay que matarlo. Pero ellos no reconocieron la autoridad. ¿Cómo se demuestra la autoridad? ¿Cómo se demuestra el poder? Cuando le trajeron a un hombre, hermanos, paralizado de sus piernas, y la gente empezó a murmurar porque él decía, tus pecados te son perdonados, y decían, espérate, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Qué está perdonando los pecados? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Con qué autoridad hace esto para perdonar los pecados? Y es por eso que el Señor les dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene poder, a ti te digo, levántate y anda. Y aquel lisiado de sus piernas de toda su vida, se levantó como si nada, recogió sus cosas y se fue como si nunca en su vida había estado paralítico. Nada de que poco a poquito, como ahora que dice que esos milagros de que párate, y en el nombre de Jehová, y vamos, y va como si fuera un viejito muy apenas. Es pura falsedad, hermanos. El hombre que estaba lisiado simplemente se levantó, así como usted y yo nos levantamos, hermano, de la silla, del asiento. Bueno, si es que no tenemos ningún problema de artritis o algo así, ¿verdad? Pero si usted se levanta como si nada. ¿Qué era más fácil decir? Dice el Señor. ¿Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, para que veas que el Hijo tiene poder, autoridad. A él le dijo, levántate y anda. Hizo lo imposible de hacer, mostrando que él tenía la facultad, la autoridad y el poder de Dios. Y ni aún así, viendo, como lo dijo con Lázaro, aún levantando a uno de entre los muertos. Padre, yo sé que me oyes, pero lo digo por estos incrédulos. Por eso clamo a ti. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Se oyó una voz como un rayo. ¡Vas! Yo lo he glorificado. Lázaro, ven fuera. A pesar de que sus hermanas decían, Señor, lleve ya. Tiene 4 días. Su cuerpo ya está en un estado de putrefacción, ya está en descomposición, ya es imposible que hagas algo. No te digo que si crees verás la gloria de Dios, Marta. Y es por eso que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre salió, ni aún viendo el poder de Dios en su esencia misma, hermanos. Estos hombres no creyeron, no quisieron reconocer el señorío y la autoridad. Hoy en día, hermanos, o desde que empezó la era cristiana, nuestro Señor Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó. El gran milagro de Dios, hermanos. Y hoy en día ni aún la gente quiere creer en ese milagro. Y hasta lo ponen en duda. Con ganas de agarrarlo de los cabellos y llevarlos a Israel, hermanos, y que vean la tumba vacía. Ahí está como testimonio la ciencia de la arqueología, ¿okay? Para que se den cuenta de que realmente Dios, el Señor, existió. Pero mucha gente, hermanos, también no quiere reconocer la autoridad del Señor. Y es por eso que buscan otros mediadores que intercedan por ellos ante Dios, recurriendo a hombres mismos, a ángeles mismos, y no a nuestro Señor Jesucristo. Pero todos aquellos que están rechazando la autoridad del Señor tendrán el mismo destino. Y por último, hermanos, rechazando el rechazo de su pueblo a su gloria divina. Ahí en Números, en Juan capítulo 12, versículo 41, Juan 12, versículo 41 en adelante, dice la escritura, hermanos, Isaías dijo de esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
con todo eso, dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados, dice, de la sinagoga. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no ha creído en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y al que oye mis palabras y no las guarde, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día, dice, en el día postrero. Así que, hermanos, ciertamente el Señor no vino, en ese momento Él no vino para juzgar, sino que Él vino para salvar. Pero cuando venga, hermanos, entonces ya no va a venir para salvar, sino para condenar a todo un mundo incrédulo. Porque Él ya hizo lo suficiente, lo necesario para que usted y yo alcancemos la salvación. Ya no viene para salvarnos, porque Él ya nos proveyó la salvación. ¿Okay? Hechos 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de qué, de ser salvos. Ya estamos en la salvación, que es su iglesia, que es su cuerpo, que es su palabra, porque hemos conocido no solamente su amor, hemos conocido, hermanos, no solamente su autoridad, sino más aún hemos conocido y visto su gloria a través de su palabra. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Tomás, el incrédulo. Por cuanto viste, creíste, Tomás. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos físicamente, pero sí vimos a través de su palabra y creímos en ella y obedecimos el evangelio. Y ahora no solamente somos conocedores de su gloria, sino somos parte de su gloria, porque hemos sido liberados, hemos sido resucitados con el poder de su palabra. Y esto es hermoso, hermanos, porque la ira de Dios nunca nos va a alcanzar. Pero si usted no se reconcilia con Dios, si usted no cree en Dios, el templo, la casa que Dios puede destruir es tu cuerpo, es tu vida. Como el Señor decía, mi manada pequeña, no teméis a aquellos que pueden matar el cuerpo y después ya nada pueden hacer. Te voy a enseñar a quién debes de temer. Teme a aquel que tiene el poder de quitar la vida y echar tu alma al infierno. A ese hay que temer, decía nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invitamos a ti, mi amigo o mi amiga, que estás con nosotros. Si en verdad quieres tener una eternidad con nuestro Dios, si en verdad no quieres ser destruida por nuestro Dios, como lo hizo con el pueblo judío, en donde una vez, de hecho, déjenme decirles, hermanos, que en la gran desolación, la que profetizó Daniel, decía nuestro Señor Jesucristo, que el que lea entienda. Cuando veas que se avecina la gran desolación, los que están en el monte, huyan. Los que están en la azotea, no bajen, no desciendan, huyan. Que no venga esa desolación en el día de reposo, era cuando se cerraban las puertas de la ciudad. Rueguen para que no sea en un día de reposo, porque no va a haber escapatoria. Huyan, dice el Señor. ¿Y saben quiénes fueron los que se salvaron únicamente de ese momento de gran desgracia y tragedia? La iglesia del Señor. Solamente los cristianos, porque conocían lo que se avecinaba. Los que fueron incrédulos, hermanos, decidieron permanecer ahí y la ira del Señor los alcanzó. Se llevó a cabo un asedio, se sitió la ciudad, ya no pudieron salir.
Empezaron con las escaseces, el agua, la comida, empezó la hambruna, empezaron las muertes, empezaron las enfermedades, los contagios. Fue algo terrible, hermanos. Y si no es porque murió el emperador, hermanos, aquel hombre Vespasiano, adelantó el hecho. ¿Sabes qué? Entra y mátalos y te vienes rápido. Entró con sus legiones y destruyó todo. Anticipó. El Señor mismo lo había anunciado. Si no es por los escogidos, no anticipa esto. Pero así como fue una gran y terrible desgracia, así tu vida puede terminar en una terrible y fatal desgracia si no te reconcilias con Dios. Deja de ser rebelde con nuestro Dios. Entrégale tu alma a nuestro Dios, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, versículo 15 y 6. Arrepintiéndote de todos tus pecados, Dios te puede perdonar el pecado que tú hayas cometido, sin importar lo que hayas hecho en tu vida. Dios te perdona, siempre y cuando te arrepientas y estés dispuesta o dispuesto a llevar la vida en la santidad de nuestro Dios. Estando dispuesta a ser sumergida en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados. Y al recibir el perdón de tus pecados, recibirás el don del Espíritu Santo y serás añadido a su pueblo, en donde la ira de Dios jamás te va a alcanzar. Si tú permaneces como ese pollito debajo de las alas de la gallina. Pero que no se vuelvan a repetir estas palabras del Señor. Por eso te invitamos a que vengas y le entregues tu vida al Señor, para que de esta manera tú puedas ser liberada también de la ira de nuestro Dios. Mientras cantamos un himno, un cántico en relación a esto, te invitamos a que vengas a los pies del Señor. Puestos en pie aquellos que puedan hacerlo.